43 presenta Notimar al amanecer. Buenos días amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de Notimar al amanecer. Aquí rápidamente iniciamos con la información emitida el día de ayer por las autoridades competentes correspondientemente a lo que significan las cifras que se fueron publicadas ayer. Vamos a darles a conocer las cifras que dieron a nivel nacional, donde mencionan que 1.189 pacientes fueron recuperados, asimismo casos con alta hospitalaria fueron 1.643, 26.703 casos descartados hasta el momento. Por otro lado, también 24.258 casos confirmados, 871 personas fallecidas. De los casos descartados de las pruebas PCR fueron 16.732 y las pruebas rápidas 9.971. Asimismo, de los casos confirmados hasta el momento, pruebas PCR fueron 15.728 y las pruebas rápidas 8.530. En Esmeraldas hasta el momento se registran 164 casos confirmados de coronavirus. Por otro lado, también se informó las cifras a nivel local de cómo se está manejando por los diferentes cantones. Vamos a darles a conocer en este momento, donde menciona que Esmeraldas hasta el momento tiene 115 casos confirmados y 228 casos sospechosos. En Quinindía hasta el momento se registran 22 y asimismo 36 casos sospechosos. Por otro lado, Atacames tiene hasta el momento 5 casos y de sospechosos hasta el momento registra 10. En San Lorenzo 7 casos confirmados y hasta el momento 11 casos sospechosos. Eloy Alfaro registra 4 casos confirmados y 10 casos sospechosos. En Río Verde 4 asimismo casos confirmados y 7 casos sospechosos. En Muisne hasta el momento se registran 7 casos confirmados y 5 casos sospechosos. En total, en toda la provincia de Esmeraldas se registran 164 casos confirmados de coronavirus. Por otro lado, la parroquia y domicilio según Esmeraldas, registra Esmeraldas 35 casos confirmados. Simón Plata Torres, 12 casos confirmados. El 5 de agosto confirma 20 casos confirmados. Luis Tello, ubicado en Las Palmas, registra 9 casos confirmados. Vuelta Larga, 14. Bartolomeo Ruiz, hasta el momento registra 14 también. Esmeraldas, también 4 casos confirmados. Tachina hasta el momento registra 2 casos confirmados. Y asimismo Camarones hasta el momento 3 y San Mateo 2 casos confirmados. Sumando así 115 casos confirmados solo en Esmeraldas. Muy bien amigos televidentes, y a continuación les damos a conocer una información que fue emitida el día de ayer con respecto a un problema que tuvo un uniformado con respecto cuando estaba realizando los controles correspondientes y fue agredido el oficial. A continuación les presentamos una nota hecha por Elena Velasco. Fabio Naranjo, capitán de la Policía Nacional, dio a conocer la agresión sufrida a uno de los miembros de la Fuerza Pública cuando éste se encontraba realizando su trabajo. Tanto Policía Nacional como los señores del control de tránsito están siendo agredidos tanto física como verbalmente. Hace unos pocos minutos tuvimos la intervención de una motocicleta que estaba incumpliendo la restricción vehicular, el pico y placa,
los cuales en forma prepotente comenzaron a agredir física y verbalmente a los servidores policiales, razón por la cual se procedió a su inmediata detención y son puestos a órdenes de la autoridad competente. Entre el día de ayer y hoy son más de 50 motocicletas retenidas. Naranjo espera que se apliquen las sanciones correspondientes en este caso, debido a que ellos deben continuar realizando su trabajo diariamente. Estos 2 ciudadanos fueron inmediatamente aprehendidos y van a ser puestos a órdenes de la autoridad competente con el fin de que ya no se propague este tipo de acciones indecorosas e irracionales en contra de los servidores públicos. Eso queremos hacer un llamado a la conciencia y el respaldo de todas las autoridades de este cantón. No únicamente estamos haciendo nuestro trabajo con el fin de minimizar las secuelas de este virus que es de conocimiento nacional. Boris Reyes, jefe de matriculación municipal, mencionó que están viviendo una lucha desigual entre las autoridades y la indisciplina de las personas. Realmente esto es una lucha desigual entre las autoridades de control y la idiosincrasia e indisciplina de la gente. Hemos estado siendo, más que todo los operativos anteriores, el mes pasado, advirtiendo a la gente que no infrinjan, porque el decreto es claro, las resoluciones del COE Nacional son claras, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer respetar esa resolución y las personas tienen que restringir la movilidad, tienen que colaborar con la restricción de la movilidad, tanto de personas como de vehículos. Dice que se tienen que respetar el pico y placa. Sabemos que hay una calendarización durante la semana, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y así sucesivamente hasta el viernes. Ellos saben cuál es el día que les toca movilizarse y la gente sigue movilizándose. Elena Velasco, Telemar. Y en otras noticias, de atención, 3 militares del batallón Montúfar llevan aislado alrededor de 7 días. Esto debido a que presentan algunos síntomas del COVID-19. Hasta el momento se encuentran estables y a la espera de los resultados. Aquí el informe. En la ardua labor de realizar controles perennes debido al estado de emergencia sanitaria que vive el país, el personal militar se encuentra expuesto al riesgo de contraer la COVID-19. Y cuando entramos y salimos de operaciones, tenemos un procedimiento de desinfección y limpieza tanto al personal cuanto a los vehículos. En 3 días obtendrán los resultados de 3 militares del batallón Montúfar que llevan aislados 7 días. Uno de ellos guarda esta norma junto a su esposa e hija menor de edad. 2 se encuentran en un área de aislamiento que tenemos acá, que la hemos adecuado justamente para aquello. Y una persona está en su casa, nuestra vivienda fiscal, es decir, donde el personal tiene su vivienda con su familia. Los aislados se encuentran estables y únicamente presentan ciertos síntomas parecidos a los causados por el coronavirus. Así, todos los días son valorados en su temperatura. Tenemos aquí nuestro policlínico y un doctor que se encarga de llevar el control exhaustivo de todos ellos. El comandante del batallón Montúfar, Luis Pinto, indicó que hasta el momento no se registran contagios entre el personal militar debido a las medidas de bioseguridad tomadas. Mariela Peralta, El Informativo. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con el espacio de la entrevista y hoy nos acompaña Víctor Morales, director de la cárcel
de Esmeraldas para informarnos la situación que se está llevando a cabo en este centro penitenciario. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, don Víctor. Buenos días. Muy bien, le hemos invitado también para que nos dé información con respecto a los detenidos por incumplimiento a las normas que establece el COE nacional. ¿Cómo se está manejando o a dónde se les está llevando para que ellos puedan pagar lo que han hecho? Tenemos un problema de conexión de audio, me parece. Buenos días. Tenemos un problema de conexión, si me informa producción. Muy bien, tenemos un problema de conexión. Vamos a una pequeña pausa comercial. Al volver estaremos con la entrevista, si es que es posible, dar la conexión con el señor Víctor Morales, director de la cárcel en Esmeraldas, y también llevar información importante sobre cómo se está llevando a cabo los detenidos por incumplimiento de las normas que establece el COE nacional. Ya volvemos, rápidamente nos vamos a una pausa comercial. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con más información y atención. Se realizó la fumigación y desinfección en varios puntos de la provincia de Esmeraldas. Esta campaña la está llevando a cabo la Prefectura de Esmeraldas. Aquí el informe. La Prefectura de Esmeraldas continúa realizando fumigación y desinfección en varios sectores de la provincia. En esta ocasión, la parroquia San Mateo fue beneficiada con esta medida de seguridad que, según Roberto Ortiz, director del Departamento de UNAMIDES de la Prefectura, apaleará un poco la situación actual que vive la provincia debido al COVID-19 y la época invernal. Ahora nos ha tocado en un principio fumigar y desinfectar el campamento de San Mateo, y luego pasamos a la parroquia de San Mateo, a todo el pueblo de San Mateo. Hubo un pedido especial que nos hizo don Sergio Pacheco, y con él coordinamos las acciones. En todo caso hemos fumigado y desinfectado algunas instituciones de San Mateo, como la Junta Parroquial, la Tenencia Política, el Salón de Actos, y hemos ya de allá bajado para acá Esmeraldas, en todo el sector de la Guacharaca, el barrio 20 de noviembre, el barrio Las Américas. En todo caso es una fumigación que estamos frente a esta pandemia que tenemos. Estamos atacando precisamente para el dengue y el paludismo, y también para matar la desinfección que elimina algunas bacterias. Ortiz dio a conocer el nombre de los químicos utilizados para este proceso. Amonio cuaternario, tenemos Delta Control y algunos desinfectantes que tenemos para eliminar los virus, y la fumigación para eliminar los mosquitos que son los vectores de dengue y paludismo. Sergio Pacheco, presidente de la Comisión de Seguridad, expresó que las fumigaciones son constantes en nuestra provincia. Se está articulando no solamente con los GAT, también se estamos articulando y gestionando con el Ministerio de Salud Pública, malaria. Podríamos decir que en mi comisión se está fumigando prácticamente cada semana o en un lapso de 10 días. No solamente, como le repito, vuelvo y le repito, valga la redundancia, en la cabecera parroquial, sino en su recinto. Elena Velasco, Telemar. Muy bien, amigos televidentes, y a continuación les presentamos unas nuevas noticias correspondientemente a los kits alimenticios que se están entregando en el Cantón San Lorenzo por parte de la jurisdicción de la alcaldía de este cantón. Asimismo, esto para beneficiar a las personas más necesitadas. Aquí un informe. Habitantes del sector Palestina en la ciudad de San Lorenzo, cantón del mismo nombre, se vieron beneficiados con la entrega de kits alimenticios por parte de la alcaldía del mencionado cantón. Agustín Cadena, presidente de este sector, comentó al respecto. Pues para mí bien, es una bendición de Dios, porque esto son cosas que se dan y son cosas que la gente y la mayoría de la gente la necesita. Son, por lo menos por el barrio de nosotros, en la parte marítima hay mucha gente necesitada, y por mi parte estuvo bien lo que el alcalde se acuerda de nosotros, y le agradecemos mucho por mi parte que
es una persona que más o menos se acuerda de la necesidad. Glenn Arroyo, alcalde del Cantón San Lorenzo, expresó que se realiza un trabajo coordinado para que las raciones alimenticias lleguen a quienes más lo necesitan. Entregando esta ayuda humanitaria pues, a la gente que verdaderamente lo necesita y así seguimos trabajando en esta pandemia que nos está azotando pues, a toda la humanidad y especialmente a nuestro Cantón de San Lorenzo. Sí. Todo nuestro equipo, tanto de todos esos brigadistas, encabezado por la compañera Noris Cuero, que está adelante con todo ese equipo de funcionarios y personas también que están colaborando y contribuyendo, pues estamos llegando a los sectores. Asimismo, varios moradores se mostraron agradecidos por esta acción. Muy agradecida al señor alcalde, a todos los funcionarios que andan colaborando, muy agradecida. Bueno, un agradecimiento de parte mía, porque estas son cosas que uno lo necesita por mucha necesidad. ¿Ya? Sí, ahorita no tenemos trabajo y es una cosa que uno agradece de todo corazón. Elena Velasco, Telemar. Y en otras noticias, del subdirector general del EQ 911, Eber Arroyo, informó sobre las gestiones que vienen realizando desde que empezó la emergencia sanitaria. Aquí le informé. A través de una entrevista exclusiva con Telemar Canal 23 y 43, el subdirector general del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911, Eber Arroyo, informó sobre las gestiones que viene realizando en esta entidad desde que empezó la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que pasa en Esmeraldas? Por decir, en Esmeraldas nosotros tenemos los meses de marzo y abril hemos tenido 24.915 llamadas que se han presentado, siendo en marzo 13.600 aproximadamente y en abril 11.200 llamadas aproximadamente. Obviamente esto hace que en muchos cantones, en muchas ciudades también, la gran demanda de llamadas tiendan a encolarse. ¿Qué es esto de encolarse? A esperar su turno de ir evacuando. ¿Por qué? Porque recordemos que también existe el mal uso de la llamada del 911. Se refirió además sobre la indisciplina de la ciudadanía con respecto a la falta de acatamiento a las normas impuestas por el COE nacional. Existen personas que hacen mal uso de la línea telefónica. Recordemos que es el 50% aproximadamente de las llamadas que tenemos nosotros al servicio que son de mal uso. Y es así que el COE nacional en una de las reuniones decidió la sanción que existe para las personas que hacen el mal uso. ¿Esto qué quiere decir? La primera llamada $100 de multa, la segunda llamada es el doble y $400 de multa, y obviamente la tercera llamada ya se le quita la línea e incluso podemos llegar a la detención de esta persona, porque obviamente hacer el mal uso de una línea telefónica de emergencias representa que mientras yo estoy jugando con la línea, a lo mejor usted está necesitando esa llamada porque su familiar, porque su esposa, sus hijos, sus padres están teniendo un evento no deseado que en verdad necesitan un auxilio inmediato. Por otro lado, también mencionó sobre la problemática del mal uso de las llamadas telefónicas al servicio integrado EQ 911. La sanción, lo importante aquí es que usted, amigo y amiga, sepa que llamar al 911 no es lo correcto, no es lo lógico. ¿Por qué? Porque por su llamada, reitero, por su llamada falsa, puede perjudicar a una persona que en verdad necesita el servicio. Sobre las llamadas referentes a emergencias por COVID-19 refirió. De esto han existido 13.392 llamadas a nivel nacional en el código SPI. Y dentro de este código SPI, de las 13.392 llamadas, quien encabeza es obviamente el personal San Borondón, que reitero tiene que ver con los ríos de Guayas, Los Ríos y Santa Elena. Y luego viene Babahoyo, viene Puerto Viejo y viene Ica. En ese orden nosotros estamos hablando que Guayas tiene 38.5, que Babahoyo tiene 13.4, Puerto Viejo tiene 10.3 y Quito tendría 9.9 y todos los centros a nivel nacional que sumarían 27.8 de las emergencias que tenemos. Por último, dio un comentario con respecto a la etapa de distanciamiento social. Como ciudadano, la responsabilidad está en nuestras manos. Está en nuestras manos. De andar con una botellita de gel, de alcohol y ponerme en las manos. Lavarme las manos. Andar con la mascarilla. Ponerme gafas. Y si tengo que fortalecer las medidas de seguridad, tengo que fortalecerlas. Pero eso es un tema mío. Es un tema mío. Angie Muñoz, Telemar.
Muy bien, amigos televidentes, 8 de la mañana con 2 minutos. Nos enlazamos en este momento con Miguel Ángel Angulo, máster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y docente universitario. Esto para hablar sobre el proceso del caso Sobornos 2012-2016. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, querido Gustavo, y buenos días con todos los televidentes de Telemar. Para poner en contexto la entrevista, quiero empezar con cómo transcurrió este proceso teniendo en cuenta las diferentes pruebas que presentó Fiscalía y cómo se llegó a esta conclusión de la sentencia de cohecho agravado. Bueno, esta investigación por parte de Fiscalía empieza, de hecho, con una noticia criminis, llamémoslo así, por una investigación de los periodistas Fernando Villavicencio respecto de una investigación denominada Archivos Verdes. En torno a esto se desarrolló el proceso, se aperturó el proceso en donde hubieron varios vinculados, se realizó tanto la investigación como la instrucción fiscal, en el cual arrojó las posibilidades para Fiscalía y consideró en su momento de vincular a exautoridades del gobierno de Rafael Correa. Entre ellos el propio Rafael Correa, el señor ex vicepresidente, el señor Glass y varios de los funcionarios de alta jerarquía de este gobierno. En torno a esto se desarrollaron las etapas del proceso hasta llegar a una audiencia de juzgamiento en la cual, como vimos hace varias semanas, ya dieron su fallo oral y de hecho el día lunes, el día de ayer, fue notificada ya la sentencia para todos los procesados en los cuales se estableció una responsabilidad de ellos por el delito de cohecho. Respecto del contexto del caso o cuál es el antecedente o el presupuesto fáctico, lo que llamamos los abogados como hechos, esto se da por una red de corrupción en torno a unos pedidos de dádivas, de sobornos, llamémoslo como son, respecto de empresas privadas al financiamiento de campaña del partido político del señor Rafael Correa. En torno a esto, se habían inmiscuido varios funcionarios, varios sujetos privados, varias empresas privadas a través de sus representantes o a través de las personas que ejercían control sobre estas empresas para dar estas dádivas, estos dineros a cambio de a posteriori establecer un número de contratos establecidos para beneficio de estas empresas. ¿Cómo es que se arma esta estructura de corrupción? A ver, acá de lo que demostró Fiscalía y de lo que se ve en el caso es que habían la estructura, los grupos jerarquizados superiores o importantes del gobierno estaban encargados de receptar estos dineros que por supuesto eran prohibidos dar por parte de las empresas privadas para que estos a su vez ingresen a un fondo, digamos, común respecto del financiamiento del partido político y también de entregar dineros a ciertos funcionarios y después de esto, es decir, yo entregaba como privado el dinero en un tiempo determinado, pero después, por el control que tenían estas personas de la institucionalidad, de todo el andamiaje estatal, eran posteriormente entregados ciertos contratos que beneficiaban a estas compañías. Evidentemente esto no se lo puede hacer, pues está prohibido, digamos, por la ley, ¿no? Porque los contratos deben ser adjudicados con un proceso adecuado y sin haber esta especie de relación que existió entre los empresarios, entre los funcionarios y evidentemente con el conocimiento del señor expresidente y el ex vicepresidente. Tras todo lo expuesto y mencionado por usted también, y teniendo en cuenta lo que sucedió en la Corte, ¿cuáles fueron esas pruebas concretas? ¿Dónde se registraron los robos? Teniendo en cuenta también lo del dinero, ¿dónde se registró el dinero? A ver, lo que pasa es que acá se quiere distorsionar en referencia a que no hubo pruebas, y esto ha sido el argumento por parte de los abogados, y más que todo han dicho que ha sido una persecución política. Y básicamente no, porque Fiscalía lo que ha establecido es de manera directa, por ejemplo, que hubieron ciertos empresarios en donde dijeron a viva voz, a través de testimonios, en donde se estableció, donde manifestaron que efectivamente estos dineros eran solicitados por los exfuncionarios y que incluso para el pago de un contrato establecido de una de las empresas, que no recuerdo el nombre en este momento, se le había exigido que dé una cantidad de dinero para realizarle un pago a posteriori que se le estaba debiendo. Es decir,
no te pago mientras no me des una cantidad de dinero específica. Otro de los argumentos y también de las pruebas, digámoslo así, porque ya estamos en el momento procesal para manifestar, es en torno a todo lo que se recopiló respecto de los archivos de Excel que eran manejados por la señora Pamela Martínez y Laura Terán, las cuales también hicieron una cooperación eficaz y manifestaron cómo se enramaba todas estas decisiones y de quién eran de conocimiento, quiénes eran las personas que recibían los dineros, cuántos era lo que se les pedía, en fin, un montón de cosas. O sea, no es relativamente ni a una persecución política ni a una sola prueba. De hecho, en un momento de la investigación se entró a desvirtuar el tema que se denominaba el cuaderno, pero no fue solo un cuaderno, hubo el cruce de facturas también. ¿Qué pasó con esto? Es decir, los empresarios se dedicaban a pagar ciertas facturas que debía el partido político y en referencia a eso, por el pago, en representación de esta situación, se establecía después los beneficios a través de procesos contractuales que terminaban en beneficiar a estas compañías. En fin, o sea, hay todo un andamiaje que permitió a Fiscalía para que llegue a solventar tanto una audiencia preparatoria de juicio como una acusación en la audiencia de juicio. Tal es así que los argumentos por los cuales acusó Fiscalía en su momento no fueron rebatidos por ninguno de los abogados. Los abogados, de lo que se conoce dentro de la audiencia de juzgamiento, se dedicaron a atacar temas de formalidades, a desvirtuar, qué sé yo. ¿En qué sentido decir formalidades ahí? Por ejemplo, uno de los puntos en los cuales atacó los abogados, todos prácticamente los abogados de la defensa, fue en relación a la capacitación y formación de un perito, lo cual no se dedicaron exclusivamente a atacar el fondo del asunto. Es decir, yo te estoy imputando por un delito de cohecho, te estoy mostrando estas pruebas y tú te dedicas por ejemplo, a atacarme en dónde se formó el perito. Entonces, digamos que en relación a esa situación, tanto la defensa del presidente como del vicepresidente no atacaron los temas de fondo respecto de las acusaciones que hacía Fiscalía. Entonces, no fue solo un elemento probatorio, sino fue un desfile de elementos probatorios, y es así que Fiscalía en un momento de la audiencia determinó y de forma adecuada que ya no necesitaba más testigos, porque todos y cada uno de los testigos que estaban pasando estaban diciendo sí. O sea, a mí me esperaban con el pedido de dinero, me solicitaban tanta cantidad, yo entregaba y después se me pagaba, o yo me negué a pagar porque no tenía dinero. Entonces, y ahora bien, ¿cómo podría apelar la defensa ya emitida la sentencia que fue ya incluso pública? A ver, la defensa ahora, como todo procesado en un proceso penal, tiene toda la apertura para establecer los recursos pertinentes que crea necesarios. En este caso, lo que supongo va a hacer la defensa es plantear un recurso o dos recursos que el ordenamiento jurídico le da, que es una aclaración y una ampliación de la sentencia. Es decir, yo como abogado veo que en una de las sentencias hace falta aclarar o ampliar una parte y, bueno, estos recursos serán presentados y tienen 2 días a partir de la fecha de la notificación. Y después de esa notificación tendrán la oportunidad de plantear su recurso de apelación para que este sea solventado ante otra sala de la Corte Nacional, de forma oral, obviamente. Muy bien, ¿y cómo se lograría? Ahora la ciudadanía se pregunta, ya está puesta la sentencia, se ha descubierto o se está poniendo en evidencia una red de estructura de corrupción, pero ¿cómo hacer que la devolución de los dineros llegue? Como le digo, este es un proceso en el cual el tribunal de primera instancia ya los ha declarado culpables a Rafael Correa por instigación, a el ex vicepresidente por instigación y también a los demás funcionarios por coautoría y a los privados. Esto tiene un proceso respecto de ¿qué? Respecto de todo el sistema recursal que le permite a la defensa y el ordenamiento jurídico establecer a los abogados de la defensa hasta llegar a un recurso de casación, hasta tener una sentencia una sentencia de declaratoria en firme, una sentencia ejecutoria. A partir de eso, diríamos que empezamos con la ejecución de la sentencia, tanto en cumplimiento de pena como en los temas de la devolución o la aceptación de los dineros que se ha establecido como reparación integral para los procesados. El tribunal ha establecido una reparación integral de aproximadamente $7 millones, me parece, y
después de que la sentencia esté ejecutoriada, entonces se empezará con el proceso de ejecución de la sentencia como tal. La verdad procesal, ¿qué tan importante es que llegue a conocimiento también de la ciudadanía, teniendo en cuenta las fuertes críticas que ha manifestado el abogado de Rafael Correa? A ver, el proceso es público, la sentencia es pública, las personas que puedan acceder y que quieran acceder a la sentencia, esto está colgado en internet, cualquiera de las personas puede entrar y revisar la sentencia. Evidentemente el abogado de la defensa, tanto de Rafael Correa como de cada uno de los procesados, tiene que hacer su trabajo, es decir, defender a su cliente en este caso, y decir que las pruebas no son suficientes, que él es inocente, que no ha tenido ninguna participación. Pero más allá de eso, vea Gustavo, la defensa tiene que estar consciente en que todo el sistema institucional a partir del 2012 en adelante se manejó de una manera inadecuada. Es decir, se acogió como una especie de blindaje o como de patente de corso esta situación, digamos, que tenía el anterior gobierno respecto de no control en torno a sus actividades. Es así que tal fue el evidente no control de las entidades que tenían la obligación de hacerlo, que se realizó toda esta situación, con conocimiento, como le digo, de todas las autoridades que fueron imputadas dentro del proceso. Por eso Fiscalía en su momento acusó tanto a Correa como a Blas y a todos los acusados por una estructura o por una organización criminal en torno a su acusación. Y esto fue evidente y esto se demostró durante el proceso de la audiencia. Muy bien. Abogado, para tener en contexto también, ¿cuál es la diferencia entre participación por instigación y también por lo que usted acababa de mencionar como coautoría? A ver, Fiscalía en su momento en la audiencia de juzgamiento presenta las pruebas, ¿no es cierto? Presenta todas y cada una de las pruebas que tiene en torno a cada uno de los procesados. Pero después viene una parte de la audiencia en donde tiene que acusar a Fiscalía respecto de un grado de participación o autoría. Pero la sentencia es la misma. En este caso la sentencia fue la misma. ¿O cuál es la diferencia ahí? No, Fiscalía acusó por una autoría por aparatos organizados de poder, que básicamente es que existe una estructura jerarquizada, ¿sí? en donde esta estructura como tal está destinada a cometer delitos y todos responden como autores, pero la Corte Nacional no acogió el pedido de Fiscalía respecto de esta forma de participación y sentenció, en este caso, a los procesados. A ver, acá existen tres grupos. Existe el señor Correa con el señor Blas, que son condenados por instigadores, que es una forma de participación. Es decir, yo como sujeto te inculco a ti y te determino a otra persona para que realice un determinado delito, en este caso el cohecho. El segundo grupo serían los coautores, que fueron los servidores públicos, y el tercer grupo son los coautores en relación a los representantes de las empresas, es decir, a los privados. ¿Qué pasa con esto? La Corte Nacional no utilizó, o mejor dicho, no acogió el pedido de Fiscalía respecto de esta forma o esta teoría por la cual imputó Fiscalía, que es una teoría muy conocida y de hecho acogida por el COI, y utilizó otra de las teorías desarrollada por el mismo autor, digamos así, que es de la denominada infracción de deber. Entonces, condena a Correa por instigador respecto de los coautores de los funcionarios públicos. Acá el problema radica, o nuestro ordenamiento jurídico plantea un problema y una discusión, que los instigadores, los inductores, para que la ciudadanía tenga un poco de entendimiento, esas personas que determinan a otra para que cometa un delito, yo te pido que cometas un delito cualquiera que sea, cohecho, asesinato, homicidio, esas personas no son partícipes, es decir, son autores, y eso no lo dice yo, no lo digo yo, ni lo dice X persona, eso lo dice la norma, eso está en el artículo 42.2 y abogado, del Código. Después de que ya se ha emitida la sentencia, es decir, ya la etapa que estamos, ¿ahora qué viene? A ver, ahorita está emitida la sentencia por escrito, el día lunes llegó la sentencia, de hecho hay un sinnúmero de colegas que están ahorita tratando de analizarla, la sentencia es bastante larga, tiene alrededor de 780 hojas, pero ahora lo que viene es entrar a la etapa de recursos, como les decía anteriormente. En este momento, en el momento procesal en el que estamos, caben dos recursos que pueden plantear la defensa.
un recurso horizontal de aclaración y ampliación, que es un recurso escrito nada más. Es decir, el abogado presenta el pedido de ampliación y la Corte le responde por escrito la ampliación que el abogado solicita. Y después de esa notificación entraríamos ya en la apelación como tal, que es un recurso en el cual los abogados de la defensa acudirán a otro tribunal formado por la Corte Nacional, porque como es un caso de fuero de Corte Nacional, tiene que conformarse otra sala de la propia Corte. ¿Y eso qué tiempo demoraría también? Porque uno dice proceso largo, ¿cuánto tiempo es ese proceso largo? De lo que yo estoy viendo, como están las cosas, todo va a depender. Ahorita estamos, el gremio de abogados, estamos en la consideración de que determinadas audiencias podrían realizarse vía telemática. Obviamente, como abogados, y sobre todo abogados que hacemos parte penal, estamos en total contraposición a que las audiencias de juzgamiento, las audiencias de juzgamiento se realicen de vía telemática. Pero las demás audiencias en las cuales no es necesario, digamos, de cierta forma, practicar prueba, podría darse la alternativa debido a la crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador y que puede tornarse riesgoso. Entonces, de acoger esto el Consejo de la Judicatura y de permitir que las audiencias se realicen vía telemática, yo estimaría de que esto podría durar de 1 mes a 1 mes y medio más o menos, hasta que se realice o se fije el día de la audiencia de apelación. ¿Por qué? Porque ahorita entramos al tema de la ampliación demorará 1 o 2 semanas, ¿sí? Y después de eso será notificada la sentencia, presentarán sus recursos de apelación y podrá realizarse. Ahora, si es que no se acoge el pedido o esta nueva forma de trabajo, digamos así, como lo estamos haciendo usted y yo respecto de una audiencia telemática, entonces, bueno, eso ya dependerá de las autoridades no judiciales, sino de las autoridades tanto del gobierno central como de los gobiernos seccionales. Abogado, yéndonos a otro tema, pero no muy alejado de la realidad, es que se está hablando también de una muerte cruzada, teniendo en cuenta de que se podría, o están hablando de que se podría poner otra vez de candidato a Rafael Correa para las siguientes elecciones. ¿Esto es probable, teniendo en cuenta de que estamos en esta coyuntura del momento y podrían aplazarse un poco? ¿Tendría participación el expresidente? Mire, en la sentencia del caso se estableció tanto los 8 años de privación de libertad para los acusados, ¿sí?, por el delito de cohecho. ¿Qué es el cohecho? Y eso quería establecerlo bien. El cohecho, ¿sí?, hay 2 formas de cohecho, el cohecho propio y el impropio. Una forma respecto del funcionario que recibe dádivas para hacer algo incorrecto, ¿sí?, algo incorrecto. Y en simples palabras, la otra forma de cohecho es el particular que entrega dinero a un funcionario para que realice una acción ilegal. Por eso fueron sancionados. En torno a esto se estableció la sanción, y a eso iba a la contestación de su pregunta. El tribunal establece 8 años de prisión, establece una multa, establece una reparación integral y establece 25 años de inhabilitación de derechos de participación. ¿Qué implica esto? Que las personas que son funcionarios y que fueron sentenciados no podrían, mejor dicho, someterse a ejercicios de democracia directa respecto de su elección. Pero esto empezará a tomar vigencia a partir de que esté ejecutoriada la sentencia, lo cual no sabemos si es que hasta el periodo de febrero, que se darían las elecciones en el 2021, esta sentencia ya tendría ejecutoría. O incluso, por ejemplo, que más adelante la Corte de Apelación diga que el señor Correa no es culpable o que la Corte de Casación diga que no es culpable. Hasta que no se revierta esto y hasta que la sentencia no esté ejecutoriada, digamos que el señor Correa podría establecer una candidatura. Pero ojo, y esto le juega en contra a los señores Correa y Glass y compañía, porque ellos mismos fueron los que restablecieron el proceso o la forma de inscripción de candidaturas y sobre todo la forma de posesión de candidaturas. ¿A qué me voy a esto? A que si es que ellos quieren inscribir una candidatura de lo que sea, ¿sí?, ellos tienen que venir al país o tienen que presentarse de forma personal para la inscripción. Y en el supuesto no consentido de que ganaren, tienen que presentarse a la posesión también de forma personal. Esto no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque el señor Correa en este momento tiene un pedido de prisión preventiva. Tenía un pedido de prisión preventiva, ahorita ya está con una sentencia. Entonces, en el momento en que él, digamos, ingrese al país, ¿sí?, él va a ser detenido y va a ser trasladado a un centro penitenciario. Prácticamente entonces no estaría. Prácticamente entonces no podría ser candidato.
O al menos... O sea, tiene dos opciones. Viene y se inscribe la candidatura y se va preso, o se espera afuera y no inscribe la candidatura. Ese es el... Muy bien, ya para ir concluyendo con la entrevista, quisiera poner en contexto todo lo que hemos mencionado y asimismo hacer un análisis de cómo usted califica el sistema judicial del país, teniendo en cuenta de que a nivel, por ejemplo, usted se preparó en España, teniendo en cuenta eso, ¿cómo califica el sistema judicial del país? Mire, yo creo que el sistema judicial ahora, en los momentos que vivimos, a comparación de hace 3, 4 años, yo creo que ha mejorado mucho respecto de su independencia. No podemos catalogar a un sistema judicial que esté bien o mal por la reconstrucción de edificios o por la implementación de nuevas computadoras, por ejemplo, que eso es en lo que se centró supuestamente en decir que por eso se mejoró el sistema de administración de justicia. No, el sistema de administración de justicia siempre se va a mejorar respecto de la capacitación de los integrantes de la administración de justicia. Yo lo digo por los procesos que se ven largos, o sea, los procesos para una sentencia que se va a ejecutar se ven largos, por eso me voy a ese sistema de judicial. ¿Cómo calificaríamos eso? O sea, usted se refiere al caso específico, si es que se demoran mucho o no se están demorando mucho. A eso es lo que me refiero precisamente. Mire, la norma plantea, incluso la norma del Código Orgánico Integral Penal plantea parámetros de tiempo mucho menores a los que estamos viviendo. Por ejemplo, no recuerdo bien el artículo en este momento, pero dice, por ejemplo, para una audiencia de juzgamiento se demorará 10 días del tribunal en notificar la sentencia por escrito. Esto no sucedió acá, o sea, esto acá se demoró más o menos alrededor de un mes y medio. Pero eso nunca pasa. O sea, Gustavo, y eso tiene que entender la ciudadanía, no es que se está apretando el acelerador en este caso en específico, no. Eso nunca pasa en la administración de justicia en general. Siempre los procesos se demoran. Hay dos partes que a mí como abogado litigante ya en libre ejercicio yo lo veo que tienen diferentes formas de demorarse. Hasta llegar a la casación, ¿sí? Hasta llegar a la casación después de haber atravesado la audiencia de juzgamiento, la audiencia de apelación y la casación. En la casación se demoran mucho los procesos. ¿Por qué? Por toda la carga procesal que tiene la Corte Nacional. Pero digamos que en este caso específico, ¿sí? Los procesos han ido acorde, o la duración ha ido acorde con lo que se desarrolla en otros procesos, digamos que normales. O tal vez se han demorado un poquito más o en comparación con otros un poquito menos. Pero esto no es que se le ha acelerado de manera indeterminada y con arbitrariedad, no, para nada. Es decir, tuvimos una audiencia de juzgamiento que duró aproximadamente un mes. Para la instrucción fiscal duró 120 días. Los abogados en su momento trataron de hacer cualquier forma o activar cualquier forma de mecanismo procesal para dilatar, se les concedió algunas cosas. Entonces, vea, no es que acá se está diciendo porque es Correa o porque es del gobierno o porque es político lo vamos a acelerar más o lo vamos a acelerar menos, no. Y respecto de lo que sí quería pronunciarme es respecto de lo que ha hecho la Corte Nacional y Fiscalía General, que son las dos instituciones de carácter público que tenemos como representantes del pueblo ecuatoriano. Porque los abogados de la defensa pueden decir lo que ellos quieran, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea discurso político, ya sea discurso jurídico, eso es de cada quien de los abogados y de los particulares. Pero me refiero a la imputación técnica que hizo Fiscalía y al análisis que hace la Corte Nacional. Es decir, nosotros con el análisis que hace la Corte Nacional nos damos cuenta como abogados y sobre todo como académicos y docentes universitarios que el nivel de discusión acá ya no está tan bajo como estaba hace algunos años. O sea, acá se está debatiendo ya teorías nuevas, se está debatiendo formas de tipos penales, formas de comisión, formas de autoría y participación, nexos de causalidad, o sea, cosas tan técnicas que antes no veíamos. Y eso para nosotros es bastante grato como abogados y sobre todo como académicos. Como abogados porque sabemos que o la Corte nos da a entender con este razonamiento que se pueden plantear cosas bastante técnicas y como académicos también es un caso que da para mucho para discutir. Entonces, digamos que eso es lo relevante y lo destacable. Mientras antes, por ejemplo, estábamos discutiendo cosas irrelevantes del código y cosas que se discutían a nivel internacional de hace 150 años, ahora ya no es así y eso es para nosotros es satisfactorio. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros Miguel Ángel Angulo, máster en Derecho Penal y docente universitario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo, y saludos a todos.
Muy bien, 8 de la mañana con 27 minutos, momento de irnos a una pequeña pausa comercial. Al volver estaremos con más información, ya regresamos. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con más información y este espacio de entrevistas y opinión. Y hoy nos acompaña la doctora Ligia Ceballos, médico del IES, y el tema a tratar es la diferencia del COVID con el dengue. Muy buenos días y bienvenida. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Creo que tenemos un problema de conexión. Días. Listo, ahí sí le podemos escuchar. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Estábamos hablando sobre el tema principal y quisiera entrar en contexto. Se ha confundido mucho con los síntomas de dengue con el COVID. ¿Cuáles son esas diferencias precisas para que tengan conocimiento la ciudadanía, para que no se confunda y también acuda a un médico y sepa qué es lo que va a suceder? Exacto. En entrevistas en días anteriores, cuando recién iniciamos esto acá en la ciudad de Esmeraldas, yo no sé si ustedes recuerdan que yo les mencionaba que no olvidemos que estábamos con un brote de casos de dengue. Este ha ido en ascenso y es cierto, muchos de nuestros pacientes o los que acuden a las casas de salud manifiestan sintomatología que suelen confundir con COVID. Debemos tener en claro que pese a que tienen muchas similitudes, hay signos y síntomas que nos pueden llevar a pensar en una u otra patología, siempre llevado de la mano de una valoración médica. Nosotros tenemos que en el caso del COVID, que nos ha afectado gravemente a la ciudad, tenemos dolor de cabeza generalizado, normalmente no hay una ubicación para el dolor que sentimos, malestar general, muchos pacientes me refieren, doctora, es como que me hubieran golpeado todo el cuerpo, fiebre que suele ceder a la administración de antipiréticos como el paracetamol, aunque por horarios muy cortos, es decir, normalmente el paracetamol lo toman cada 6 horas, los pacientes con COVID refieren que les funciona durante 2-4 horas, no más. Hay pacientes que cursan con sintomatología gastrointestinal, diarrea específicamente, que han manifestado solo esto como sintomatología y no los síntomas respiratorios que referíamos inicialmente, y acompañado de eso los síntomas que ya todos hemos escuchado como dificultad para respirar, sensación de ahogo y sumado a esto pérdida del gusto y pérdida del olfato. Eso en cuanto al COVID. Ya. El dengue, sin embargo, pese a dar el mismo dolor de cabeza, el dolor es retroocular, como si nos doliera detrás de nuestros ojitos o detrás de los globos oculares. A más de eso, tenemos fiebre que no suele ceder a la administración de paracetamol, que es nuestro antipirético más conocido. En algunos pacientes puede presentarse petequias, que son las manchitas rojas que vemos en extremidades a partir del 5º o 6º día. El dolor es articular, pese a que nosotros referimos un dolor generalizado, el dolor suele ser a nivel de las articulaciones, es decir, donde se conectan nuestros huesitos. Es ahí el dolor más acentuado en los casos de dengue. También cursa con sintomatología gastrointestinal, pero en estos casos, sobre todo en niños, más que la diarrea, es vómito. Los niños empiezan con vómitos, náuseas, inapetencia, no quieren comer. En el caso de los adultos también pierden el apetito, pero sin embargo no el gusto. En el COVID nosotros no saboreamos absolutamente nada, mientras que en el dengue es simplemente que no tenemos hambre. Es decir que para tener en cuenta, yo quisiera saber, por ejemplo, me duele la cabeza, tengo un poco de fiebre. Tenemos un cuadro, ya, como por eso quería saber. De arriba abajo. ¿Cuándo ya podríamos...? Dolor de cabeza, COVID, la cabeza, el dolor generalizado. Doctora, dengue, pero ¿cuándo ya podríamos ir al médico? Eso es lo que yo me refiero más que todo, por ejemplo. Al médico siempre, no solamente. Así me duele solo la cabeza por un rato. Por ejemplo, es que hay gente que dice psicológicamente me duele la cabeza. Lo ideal, sí lo entiendo, pero lo ideal es que yo tenga una valoración médica para no cometer errores. ¿A qué me refiero? Tenemos muchos pacientes que se han automedicado y que nos han llegado en un estado en que es muy difícil estabilizarlos. Entonces, la primera recomendación es acudir al médico. Como usted me dice, si me duele la cabeza, que tal vez puede ser por cansancio,
porque no comí bien, porque hemos tenido climas que no nos favorecen últimamente en horas de la tarde. Doctora, ¿a qué se refiere? A muchas personas les produce dolor de cabeza. Esperar, pero si yo ya veo que el dolor de cabeza es intermitente, que se repite, que pese a que tal vez tomé una paracetamol ahorita no me pasa, y sin embargo sigo yo sintiéndome mal y se acompaña de otra sintomatología, lo ideal es acudir a la valoración médica. Y precisamente lo que usted acaba de mencionar, ¿a qué se refiere cuando una persona se está automedicando y ustedes tienen que después de estabilizarla? ¿A qué se refiere precisamente con estabilizarla? Por ejemplo, en el caso del dengue tenemos muchos, sobre todo en el caso de niños, muchos papitos que por la desesperación administran AINES, ibuprofeno, naproxeno, todo tipo de antiinflamatorios, con el fin de bajar la fiebre porque, como ellos mismos refieren, no me suele funcionar el paracetamol. Esto puede llevar a sangrados, puede llevar a una complicación del dengue, por explicarlo de una manera más sencilla. Y nos lleva a nosotros a recibir un paciente complicado que va a costar estabilizarlo. Eso en el caso del dengue. En el caso del COVID hemos tenido muchos pacientes también que aparte de administrar paracetamol empiezan a administrarse antibióticos a libre demanda, enmascaran los síntomas y cuando nos llegan ya en un estado complicado con insuficiencia respiratoria y les preguntamos a los familiares, ¿cuántos días lleva así? 1 semana, 8 días, 10 días. Precisamente, algo muy importante. Teniendo en cuenta de que Esmeraldas es una zona endémica, creo que la mejor forma o la manera más saludable es la prevención. ¿De qué manera podemos prevenir estas dos, teniendo en cuenta de que somos una zona endémica? ¿De qué manera podemos prevenir estas enfermedades? En el caso del dengue, con las recomendaciones que ya todos conocemos, que es eliminar los reservorios de agua, mantener nuestra área circundante o nuestro hogar limpio, evitar recipientes donde se almacene agua como floreros o ese tipo de materiales, mantenerlos limpios, el agua cambiarla todos los días, el agua que colocamos a nuestras mascotas también cambiarla porque este también puede ser un depósito para que se produzcan larvas y por ende proliferen los mosquitos. Ahorita la alcaldía y la prefectura nos están ayudando con fumigación en los barrios, no solamente para desinfección, sino también para la prevención de estas dos patologías endémicas. Recordemos que hace algún tiempo ya no presentábamos casos de paludismo, pero últimamente, pese a que es una cantidad mínima, ya tenemos nosotros casos reportados. Y en el caso del COVID, pues las recomendaciones que no solo ustedes como prensa, que nos han colaborado bastante, han emitido y difundido, sino también las que le dan los médicos, que ya todos conocemos el aseo de manos, la mascarilla y las protecciones que todos debemos tener. Algo muy importante, yo quisiera saber cómo usted califica el sistema de salud aquí en Esmeraldas, teniendo en cuenta del IES, por ejemplo, y la demanda que se está requiriendo por ser una zona endémica. La demanda que tenemos cada vez es mayor, nuestros profesionales están trabajando 24/7 y están realizando un esfuerzo sobrehumano para tratar de mitigar de alguna forma el golpe que nos ha dado esta patología. Sin embargo, sí pedimos colaboración de la población. Últimamente tuvimos visitas de las autoridades y más que asombro, por decirlo de alguna manera, en cuanto a nuestra atención, porque hemos dado el 100%, es el hecho de que ellos se admiraban de cómo las personas estaban en las calles, como un día normal. Entonces nos preguntaban si nosotros en Esmeraldas habíamos declarado el aislamiento, habíamos declarado el hecho de que las personas debían quedarse en casa. Y les insistimos en que sí, pero a ellos les parecía increíble el hecho de ver a la población libremente en las calles. Entonces, más que un llamado a la salud, en la que sí, nos falta mucho por hacer, en la que tal vez a veces nos quedamos cortos para atender a nuestros usuarios, es hacer un llamado a que nos colaboren, un llamado a que sigan todas las medidas de seguridad para de esta manera evitar la propagación de esta epidemia y que a más de eso pueda esta cobrar víctimas en nuestros seres más cercanos. En el peor de los casos podría colapsar el sistema de salud. Eso teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar, es muy preocupante porque la ciudadanía... En el peor de los casos podría colapsar el sistema. Porque teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar, la ciudadanía no entiende. Hay días que parecen días cualquiera y la gente sale como si nada. Exactamente. Exactamente.
Si usted hace un balance de 7 de la mañana a 2 de la tarde, es un día normal. Las calles del centro están copadas, pese a que se da la indicación. Yo sé que todo el mundo tiene que abastecerse, yo sé que hay gente que sale por realizar compras y demás, pero también hemos visto gente que está caminando, reunida en las esquinas, conversando con amigos, y no es lo correcto. Entonces sí hay que realizar un llamado a toda la población de que esto no es un juego, las estadísticas no mienten, cada vez tenemos más pacientes nosotros en nuestra unidad de salud con sintomatología y con confirmación de la enfermedad, así que por favor sigan todas las medidas de seguridad y evitemos no solamente contagiarnos, porque a veces pensamos solo en nosotros. Recordemos que si nosotros nos contagiamos, estamos exponiendo también a nuestra familia. Entonces, como muchos dicen a nivel mundial, yo no puedo quedarme en casa, pero tú sí puedes, y puedes colaborarme de esa manera. Muy bien, doctora. Y, por ejemplo, ya por aprovechar este espacio, ¿cómo se encuentra la bioseguridad en el IES también? Teniendo en cuenta de que usted... La bioseguridad en el IES, nosotros tuvimos un cambio de autoridades, un cambio de dirección médica hace un mes más o menos, y la verdad es que es plausible la labor que ha hecho la nueva autoridad. Nos provió de todo lo que es prendas de seguridad. Actualmente nuestros médicos tienen la máscara facial, aparte de la ayuda que nos ha dado la prefectura y muchas entidades que nos han colaborado de manera desinteresada, y a la cual aprovecho este medio para agradecer públicamente la colaboración que han prestado al IES. Nos han dotado de máscaras faciales, tenemos nosotros al momento mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, las batas desechables, los equipos o los monitos, como yo les digo a los trajes de seguridad blancos o celestes, que también tenemos nosotros en la unidad de ese color, pero sí tenemos nosotros actualmente prendas de seguridad para proteger a nuestros usuarios. Recordemos que en la prensa salió que teníamos muchos usuarios internos, mucho personal de salud que había sido afectado por esta enfermedad, y en pos de eso y de evitar la proliferación, lo primero, aparte de nuestra población, es nuestra población interna. Entonces lo importante era protegerla, y actualmente poseemos todas las prendas de seguridad dentro de la unidad. Esto ha evitado que tengamos nuevos casos dentro del IES y poder protegernos como es debido. ¿Y cómo se encuentran sus compañeros en estos momentos, teniendo en cuenta de que ya había un caso reportado? Gracias a Dios bastante bien. El día de ayer ya 3 salieron del cerco, porque eran 5, 3 salieron del cerco. Ya se les hizo la prueba y salieron negativas. Hoy se repite la segunda prueba, porque de acuerdo al lineamiento nosotros establecemos 2 pruebas negativas para poderlos sacar del cerco epidemiológico o del aislamiento, por decirlo de manera más sencilla. Entonces ya tenemos 3 que nos dieron negativos, 2 tienen que hacerse los controles esta semana, que los estamos haciendo. Doctora, ¿se le desconectó el audio? Se le desconectó el audio, pero estábamos escuchando una buena noticia, teniendo en cuenta las personas que se encontraban en aislamiento, personal médico. Doctora, no sé si me escucha, sigue ahí hablando, pero no le podemos escuchar. Si es que puede activar el audio de su dispositivo para poderle escuchar. Bueno, teníamos ahí la conexión con la doctora Ligia Ceballos y nos estaba informando algo muy importante. Diarias, hemos llegado a 124, y si hablamos en porcentajes, el 50% no es una urgencia. Muy bien, doctora, lo último no le pudimos escuchar muy bien, sin embargo, tuvimos ese problema de conexión del audio ahí, pero era importantísimo lo que usted acaba de mencionar, teniendo en cuenta de que ya se ha dado este paso tan importante del aislamiento que tenían los doctores del IES. Y asimismo yo quisiera preguntarle cómo se encuentra la salud de la persona que sí se le reportó COVID ahí en el hospital del IES. Él es una de las personas que ya salió del cerco. Fue controlado, vigilado, tratado. Hemos tenido bendiciones, digo yo, en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes, y hasta ahora pues han evolucionado bastante bien. ¿Cuántos doctores trabajan en el IES en esto ahorita? ¿O cuántas guardias son? ¿Cuántos doctores trabajan en el IES en atención de COVID o en atención normal? En atención de COVID. En atención de COVID nosotros tenemos 15 médicos que se turnan, hacen horarios rotativos de 24 horas y descansan 5 días. ¿Y esos turnos cada cuánto son? 15 médicos para cada turno, por ejemplo. ¿Cuántos médicos se van distribuyendo ahí? Solo para el área COVID nosotros tenemos 2 médicos. ¿Por qué razón? Porque, como usted sabrá, no podemos
propagar la sobreexposición, porque la sobreexposición también es un riesgo. Estos médicos, una vez que salen del turno con sus prendas de seguridad durante todo el turno, se bañan dentro de la misma unidad y acuden a su hogar con otra vestimenta. Se les da la recomendación que llegando a su hogar se vuelvan a bañar, pese a que lo hicieron dentro de la unidad, se vuelvan a bañar, se vuelvan a asear, y de esa manera nosotros hemos evitado que cobre esta pandemia más víctimas internas, por decirlo así. ¿Y los implementos y insumos cómo se encuentra hasta el momento ahí para el hospital del IES? Para atender el COVID. Bastante bien. Como le digo, las autoridades actuales han visto la manera de proveernos de todas las prendas necesarias. Entonces, en ese sentido, actualmente no tenemos inconvenientes. Muchísimas gracias, doctora Ligia. Era muy importante saber un poco de cómo se está manejando estas temáticas, por ejemplo, lo que primero habíamos mencionado, la diferencia entre COVID y dengue, teniendo en cuenta de que Esmeraldas es una zona endémica también. Y asimismo también lo que usted mencionaba, la situación del IES, cómo está tratando esta situación del COVID y también la recomendación que ha hecho a la ciudadanía de quedarse en casa, que es lo fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, amables televidentes. Gracias. Así estamos concluyendo esta edición informativa. Agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Que tengan una excelente mañana y por supuesto les recomendamos quedarse en casa. Nosotros le informamos. Que tengan buen día. Canal 23 y 43 presentó Notimar.